Buenas tardes, mi nombre es Olga Ivonne González García y actualmente estoy cursando cuarto semestre de la carrera de abogado semiescolarizado en la Universidad de Guadalajara con sede en San Juan de los Lagos. Y hoy les voy a hablar de la unidad 4 de la materia de Derecho Constitucional 2 y el tema es organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo de la Federación. En el primer punto es la unipersonalidad del jefe ejecutivo, que dice que el ejercicio del poder ejecutivo es unipersonal porque la responsabilidad se encuentra depositada en el presidente de los Estados Unidos mexicanos, quien cuenta para su desempeño de sus funciones con el auxilio de las secretarías de Estado y departamentos administrativos. La elección del presidente es directa y en los términos que dispone la ley electoral del artículo 81 constitucional. El punto número 2 serían los requisitos de elegibilidad, que esto es que tiene que ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo de padre o madre mexicana, en pleno goce de sus derechos y haber residido en el país al menos durante 20 años, tener 35 años cumplidos al momento de la elección, haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección y la ausencia en el país de hasta por 30 días no interrumpe esta residencia. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, no estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército 6 meses antes de la elección, no ser secretario o subsecretario de Estado, jefe o secretario general de departamento administrativo, procurador general de la República, ni gobernador de algún estado, al menos que se separe de su puesto 6 meses antes del día de la elección. No estar comprendido en ninguna de las causas de incapacidad establecidas del artículo 83 y no ser familiar en primer grado del presidente en funciones, cónyuge, padre, hermano o hijo. El punto número 3 es el principio de no reelección. Esto viene estipulado en el artículo 83 constitucional, que el ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República electo o con carácter de interino o sustituto o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso podrá volver a desempeñar este puesto. El punto número 4 es el periodo presidencial. El presidente es elegido mediante voto directo por los ciudadanos mexicanos y en los términos que disponga la ley electoral. Una vez electo, entra en funciones el 1 de diciembre del año de la elección y su cargo dura un periodo de 6 años, sin posibilidad de reelección, como ya lo mencionamos en el punto anterior, ni siquiera en el caso de haberlo desempeñado como interino, provisional o sustituto. Su cargo puede ser revocado en los términos establecidos en la Constitución política. El siguiente punto es la sustitución presidencial, que en caso de que el presidente no concluya su periodo de gobierno, está estipulada esta suplencia. Se puede dar bajo ciertos factores, las cuales pueden ser terminación del periodo para el cual el presidente es elegido, en el caso de que sea una presidencia provisional, la muerte, incapacidad física, mental o moral, la dimisión o renuncia, destitución del cargo que haya sido hecha por el Congreso, el abandono del cargo, es decir, que se ausente del país sin permiso del Congreso o no regresar en el término fijado por este, un golpe de Estado o una intervención militar extranjera. Todo esto nos lo dice en el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. En el artículo 84 constitucional dice que en caso de falta absoluta del presidente, el Congreso nombra al interino sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 60 días.
y mientras el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Quien ocupe ese puesto provisionalmente no podrá remover o designar secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Se entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no mayor a 10 días, contados a partir del momento en que termine su encargo. También cuando la falta sea absoluta del presidente en que ocurrieran los primeros 2 años de ese periodo, el Congreso de la Unión, si estuviera en sesiones y concurriendo, cuando menos las 2/3 partes del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente al colegio electoral interino en los términos que disponga la ley del Congreso. El mismo Congreso expedirá dentro de los 10 días siguientes dicho nombramiento. La convocatoria para la elección del presidente que deba concluir el periodo respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que señale para la realización de la jornada electoral, un plazo no menor de 7 meses ni mayor de 9. El elector iniciará su encargo y rendirá protesta ante el Congreso 7 días después de concluido este proceso electoral. Si en el caso de que el Congreso no estuviera en sesiones, la Comisión Permanente lo convoca inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya el colegio electoral. Se nombra un presidente interino y expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los términos del párrafo anterior. Cuando la falta del presidente sea absoluta y ocurriese en los últimos 4 años del periodo, el Congreso de la Unión, si está en sesiones, designará al presidente sustituto para que concluya el periodo. Y sería el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino. En caso de haberse revocado el mandato del presidente de la República, la asumirá provisionalmente la titularidad el Poder Ejecutivo, quien ocupe la presidencia del Congreso dentro de los siguientes 30 días. El Congreso nombrará a quien concluirá el periodo constitucional y se aplicará lo dispuesto en los primero, segundo, quinto y sexto párrafo. El siguiente punto son las facultades y obligaciones que tiene el presidente de la República. Según el artículo 89 constitucional, es ejecutar las leyes, preservar la seguridad nacional, nombrar y remover a secretarios de Estado. Son algunas de las facultades que el presidente tiene que llevar a cabo. También remover embajadores, cónsules y empleados superiores de Hacienda con aprobación del Senado y los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias por acuerdo de comisión permanente. Optar por un gobierno de coalición con uno o varios partidos. Eso se regulará por un convenio y el programa respectivo, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición. Nombrar con aprobación del Senado a oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Preservar la seguridad nacional en términos de la ley, que es disponer de la totalidad de la Fuerza Armada, o sea, del Ejército y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Y dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. El siguiente punto es la administración pública federal, que es el sector centralizado,
que es el ejercicio en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada. 1. Las Secretarías de Estado. 2. La Consejería Jurídica. Y 3. Órganos reguladores coordinados en materia energética. Aquí hace referencia al artículo 28, párrafo octavo de la Constitución. En el área centralizada de la Administración Pública Federal se localizan secretarías que se identifican con la denominación de las ramas que atienden y que corresponden a las siguientes materias: relaciones exteriores, defensa nacional, gobernación, educación pública, hacienda y crédito público, minas, energía e industria paraestatal, salud, marina, comercio y fomento industrial, agrícola y ganadera, fomento rural y recursos hidrocarburos, reforma agrícola, comunicaciones y transportes, medio ambiente, recursos naturales y pesca, trabajo y previsión social, de desarrollo social, contraloría y desarrollo administrativo, desarrollo urbano, ecología y turismo. El siguiente punto es la Administración Pública Federal, que es en el sector paraestatal. Paraestatal en el diccionario de la lengua española corresponde a lo dicho de una institución, de un organismo o de un centro que por delegación del Estado coopera a los fines de éste sin formar parte de la administración pública. La entidad paraestatal y descentralizada son una misma cosa, ambas denominaciones acuñadas para el fenómeno administrativo. Los órganos descentralizados, las empresas de participación estatal y los fideicomisos públicos son modalidades de la organización descentralizada que cuentan con un margen autonómico de diferente extensión. En el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública General nos dice que el Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes de las siguientes entidades de la Administración Pública Paraestatal. 1. Los organismos descentralizados. 2. Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguro y de fianza. Y 3. Los fideicomisos. Y esto sería todo para este tema de esta unidad. Muchas gracias por su atención.